Tratamos ahora el procesamiento de los afectos para ayudarnos a comprender las quiebras afectivas. Las acciones son libres y queridas si son autorreguladas. La unidad de vida, una vida sin quiebra, requiere que las acciones de todo tipo, principalmente el trabajo que nos ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, estén integradas en unidad, es decir, cabeza, corazón y acción. El gran circuito del control cognitivo une cabeza, corazón y acción a través de una serie de circuitos. En primer lugar, 3 regiones de la corteza envían información, las flechas rojas, a través de regiones del estriado en el corazón. Después, el núcleo accumbens, que es el centro del corazón, recibe también información emocional, flechas azules continuas, evaluadas por la amígdala. La dopamina llega al núcleo accumbens a través de las regiones productoras, en verde, y después la información sobre el valor positivo o negativo del estímulo vuelve a la corteza frontal, las flechas azules discontinuas, y dirige la respuesta, pone en marcha la acción motivada, líneas de punto, llevando la información a los ganglios basales. Este conjunto de conexiones se reparten para el control afectivo y el control de los impulsos en circuitos parciales íntimamente unidos. Vemos el circuito de control afectivo y los circuitos del control de la impulsividad, en primer lugar en la espera de la recompensa y después la impulsividad en la espera a iniciar la acción. Por eso, determinados fallos de autocontrol tienen en su base una alteración de la conectividad en algunos de estos circuitos. Pues bien, la evaluación de los afectos subdivide la realidad vivida en categorías vitales tales como positivo, negativo, agradable, desagradable e intenso o débil. Son distancias entre dos extremos que nos permiten simplificar la complejidad de la vida afectiva y facilitan la comprensión del mundo y de la realidad cotidiana que nos rodea. Constituye el contenido del corazón, situando a las personas en el mapa del espacio social según las distancias afectivas. Como vimos en la sesión anterior, el valor de la vida depende del contenido del corazón, lo que se guarda como recuerdo. Decíamos que entre sentir y vivir está siempre el recuerdo, y a esos recuerdos necesariamente acudimos para proyectar nuestro futuro, para decidirnos actuar. Por eso el Evangelio dice que lo que importa es lo que sale del corazón. Aunque salga tristeza o envidia, rencores o victimismos, todo tiene solución porque el recuerdo se puede purificar. El corazón del cerebro guarda afectos positivos o negativos. Vemos brevemente que las conexiones entre la cabeza y el corazón del cerebro son diferentes para procesar los afectos positivos y negativos. La red emocional común tanto para el afecto positivo y negativo tiene predominancia a la derecha, aunque cada dominio afectivo, positivo o negativo, posee patrones de conectividad neuronal únicos. Mientras el procesamiento del afecto negativo tiene predominancia para el hemisferio derecho, azul, el procesamiento positivo, rojo, resultó bilateral. Las conexiones entre áreas difieren para los afectos positivos y negativos. Se requiere reclutar diferentes regiones cerebrales según el tipo de emoción que despierte el estímulo concreto. Por ejemplo, la amígdala se activa en respuesta al miedo, la ínsula a la repugnancia y el dolor, la región bajo el giro de la corteza cingulada anterior con la tristeza. Sin embargo, en respuesta a la felicidad se conectan los ganglios basales. Por ejemplo, el procesamiento de los afectos negativos requiere desconectar la corteza cingular anterior, el área medial prefrontal de la corteza somatomotora, puesto que estas conexiones pertenecen al control de los impulsos que frenan la acción, mientras que se precisa desconectar ambas regiones con el tálamo para el procesamiento de los afectos positivos para que el tálamo tenga poco efecto, ya que es la puerta de entrada a la corteza cerebral para regular el estado consciente y el estado de alerta.
Se ha estudiado que cómo el odio es diferente a la carencia de amor. Como un estado mental subjetivo, el odio puede medirse por técnicas de medir la actividad de las áreas que lo procesan. En un experimento se observó que los participantes, al ver el rostro de personas por las que dijeron ellos que sentían odio, muestran una mayor activación de una serie de áreas de ambos hemisferios. 3 áreas del hemisferio derecho, la ínsula, la corteza premotora y la circunvolución frontal medial, y guarda correlación directa con la intensidad del odio que declaraban. Este patrón básico y único para el odio no comporta áreas implicadas simplemente en el miedo o la tristeza. Sin embargo, sí que comparte áreas con las que consideran componentes importantes para generar un comportamiento agresivo y traducirlo en una acción motora. En primer lugar, la que predice la acción de otros. En segundo lugar, la defensa a un ataque. Y por último, lo que permite predecir la acción de los demás. Los amores que encierra el corazón guían la conducta. Aquello a lo que damos prioridad nos facilita ir en la vida en un sentido u otro. Se han realizado estudios usando la respuesta de voluntarios a dilemas éticos límite. Son dilemas límite porque se pide una solución, una decisión rápida en situaciones muy difíciles porque están en juego vidas humanas. Esto se hace para que puedan despertar emociones fuertes, ya que en los experimentos lo único que se puede medir son las emociones. Lógicamente, los dos componentes de la inteligencia humana, el componente racional y el emocional, participan en las decisiones acerca de qué hacer, es decir, en nuestra conducta libre. Puesto que es diferente la velocidad del procesamiento cognitivo, que es lento, y sin embargo el emocional es rápido, se puede conocer a lo largo del tiempo que emplean para tomar una decisión cuál de los dos componentes está trabajando. Uno de los dilemas clásicos es el de los trenes. Lo vemos. 5 operarios trabajan en la vía. A lo lejos se acerca a gran velocidad un tren que los arrollará. Usted se encuentra en un puente sobre la vía y podría impedir que el tren los atropellase si empuja desde el puente a una persona que tiene a su lado. Este es uno de los 60 dilemas en los que han participado voluntarios para estudiar los circuitos neuronales que procesan esas decisiones. La mayoría de los voluntarios decide con rapidez, en 5 segundos, no empujar a la vía a la persona que tienen al lado. Toman esa decisión con un intenso sentimiento de rechazo a dañar. Los científicos han seguido la actividad cerebral mientras la persona decide qué hacer. Las técnicas de neuroimagen detectan una activación intensa en zonas de la corteza cerebral que procesan las emociones que afectan a la relación con los demás. Un nuevo experimento plantea impedir que se arrolle a los 5 operarios manipulando las agujas para desviar el tren a otra vía donde se encuentra solo una persona. Esta acción causaría un daño indirecto a una persona, pero evitaría un daño mayor. La mayoría de los voluntarios opta por mover las agujas tardando 2 segundos más en decidir, tanto si la respuesta es afirmativa o negativa. Se observa entonces una fuerte activación de las áreas de la memoria a corto plazo, necesaria para detener la información emocional durante los 2 segundos que empleamos para analizar la relación coste-beneficio de cada opción. Conocer qué ocurre en nuestro cerebro al enfrentarnos a dilemas en los que entran en juego vidas humanas nos ayuda a comprender cómo utilizamos la capacidad genuinamente humana de juzgar las acciones como buenas o malas. Los trabajos de imagen funcional muestran que se activan áreas que intervienen en la emoción, la toma de decisiones, el conflicto, las relaciones con los demás y la memoria. El primer paso de nuestro cerebro, para decidir, es generar la emoción en la capa central del cerebro. El hipotálamo, al liberar los neurotransmisores oxitocina o vasopresina, participa con la amígdala cerebral en el proceso de la emoción, que evalúa el significado biológico de la información recibida. Puede ser positivo o negativo. La amígdala es un nudo de comunicaciones que une emoción y motivación.
A la vez, conecta con la corteza cerebral en varios puntos. En el lóbulo frontal, conecta con el nudo principal de esta zona, la región órbito-frontal. Esta región es capaz de frenar los impulsos automáticos y decidir de acuerdo con los valores y normas que uno libremente ha ido asumiendo. Afloran entonces los sentimientos positivos o negativos, aunque no determinan la decisión. Las emociones son como pesas en una balanza que empujan más a un lado que a otro. Aportan intuitivamente un conocimiento espontáneo sobre si algo es bueno o malo. Las emociones nos proporcionan un atajo, una ayuda natural para decidir en situaciones límite que exigen una actuación inmediata y directa. Cuando se trata de ayudar con un coste personal, como socorrer a un accidentado, la dopamina envía sus señales de recompensa que refuerzan la emoción positiva de la decisión. Lo que conviene o no a un animal lo tiene enraizado en el instinto de supervivencia de la especie. Los animales no se equivocan, tampoco eligen. Les viene dado un comportamiento automático y eficiente. El principio universal del ser humano de no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti está arraigado en nuestra tendencia natural a conservar la vida y ser conscientes de ello. Esta regla aparece registrada naturalmente en el cerebro como un detector que provoca la emoción automática de agrado al ayudar y repugnancia por dañar. También hace que surjan los sentimientos de compasión, culpa o vergüenza. Como vemos, a continuación, no responden igual las personas sensibles a ayudar y no dañar que aquellas otras cuyo valor fundamental es la eficacia, el balance riesgo-beneficio, para los que el pragmatismo, el utilitarismo es la norma de conducta que tienen en la vida, ¿no? Se han realizado estudios en dos tipos de personas para entender mejor cómo funciona el cerebro en la toma de decisiones. Por una parte, se ha analizado a personas con un daño cerebral en el nudo de comunicaciones frontal que conecta lo emotivo y lo analítico. Se comprueba que siguen una conducta excesivamente utilitarista y deciden con gran rapidez matar, empujar a la vía a una persona para salvar a 5. Debido a la lesión cerebral, estas personas carecen de la guía innata que supone el aviso de alarma de la emoción en la toma de las decisiones, aunque el sistema que analiza el coste-beneficio se mantiene. Los sentimientos desagradables, la repugnancia a hacer daño, que constituye una señal de precaución, les dejan imperturbables. No necesitan más tiempo, ya que no tienen que frenar la emoción natural que no se genera en ellos. Sin embargo, en una situación en la que la emoción disminuye notablemente, como accionar las agujas, su conducta es normal y deliberan. Por otra parte, también se han hecho los dos experimentos de los trenes con personas muy utilitaristas, entrenadas en el cálculo riesgo-beneficio como norma de conducta. Sorprendentemente, resuelven sí empujar a uno a la vía y sí accionar las agujas en el mismo tiempo, 7 segundos. Necesitan 2 segundos más para que el sistema que analiza el coste-beneficio se imponga a la emoción natural de rechazo a ocasionar un daño directo a otra persona. Somos necesariamente libres, más libres cuanto más amor albergue el corazón. La fuerza del amor da alas a la libertad para decidir el bien y no solo pues el mal menor cuando se trata de la vida humana. El dilema, conocido como el llanto del niño, es el siguiente. En una ciudad que está situada se ha refugiado un grupo de personas entre las que se encuentra un padre con un hijo pequeño. Se acercan soldados con orden de matar a quienes se encuentren. El niño empieza a llorar y serán descubiertos y el dilema pregunta a los participantes en el experimento si es correcto que el padre ahogue al niño, ya que de encontrarlo moriría incluso también el niño. Unos voluntarios optan por decir que no es correcto y otros que sí, puesto que la consecuencia de la acción es un mal menor. Evidentemente no basta aquí el atajo emocional. Ante la fuerza de los vínculos afectivos se requiere un proceso cognitivo lento. Pues bien, se vio que los que dan una respuesta utilitarista en color verde en la figura, consecuencialista
toman la decisión tras 12 segundos y presentan mayor actividad en el hemisferio derecho que en el izquierdo, y una fuerte activación de la ínsula asociada a la repugnancia que le genera la acción de matar al niño que los que optan por no dañarle. Estos tardan más tiempo, hasta 10 segundos más, color rojo, y además se activa más el hemisferio izquierdo analítico que el derecho, que es más emocional. Se pone de manifiesto así que un intenso conflicto emocional cuya solución requiere un apoyo cognitivo. Pues bien, los afectos pueden ser modulados voluntariamente. El contenido del corazón se entrena. En la vida cotidiana y también en el trabajo en equipo o en las relaciones personales en general, pues generan, junto a muchos motivos de gratitud hacia esas personas, conflictos que requieren la capacidad de perdonar y de ser perdonado, de pedir perdón. Las emociones positivas son clave para el perdón: la reconciliación, las emociones de comprensión, capacidad de empatía, puesto que el agresor, entre comillas agresor, provoca las contrarias: ira, tristeza, miedo, ansiedad. Un dato de interés es que los patrones de activación cerebral son diferentes para las emociones positivas fuertes, como la ternura, el afecto, que para las antisociales, como es, por ejemplo, el orgullo o la ira. Los estudios de entrenamiento afectivo han puesto de manifiesto que recordar repetidamente episodios autobiográficos que evoquen afectos positivos, recuerdos estupendos, ¿no?, pues permite mejorar los patrones de activación del cerebro relacionados con la ternura y el afecto. Desde las primeras sesiones de entrenamiento, insisto, el entrenamiento es recordar cuestiones positivas, ¿no?, y incluso, pues, más aún si tienen una cierta ayuda de una activación cerebral, ¿no? Por tanto, tenemos la capacidad, evocando voluntariamente recuerdos afectivos positivos, de fortalecer las áreas del cerebro relacionadas con los sentimientos de ternura y afecto. De ahí la felicidad que supone las celebraciones familiares, celebraciones con los amigos, con colegas, etc. Compartir alegría, recordar lo vivido juntos, tanto lo positivo como lo que nos permitió juntos salir adelante de un mal trago, pues enriquece el corazón. Es más, esta purificación del corazón ayuda a la comprensión de seguir creyendo en la capacidad del otro y no llevándole cuenta de todos sus fallos. Lo que sí se necesita es alcanzar la verdad de lo ocurrido, es decir, hubo conflicto. Las emociones necesitan ser dichas, ser asociadas a los acontecimientos para poder, si hace falta, pues reprochar o corregir lo que sea necesario a quien ha hecho daño. Eso es ajustar la responsabilidad. Una quiebra del corazón es rumiar una lista de agravios, entre comillas, que no puede hacerse con lo que los demás o han hecho bien con uno o porque nos han ninguneado. Esa actitud supone, de forma similar a entrenar el afecto y la ternura, a fortalecer o entrenar las áreas que procesan el disgusto o el enfado. Se ha podido analizar cómo el cerebro procesa los sentimientos de agravio, el impulso a castigar al agresor injusto y perdonar renunciando a hacerlo. Lo lleva a cabo una red neuronal que comprende 3 puntos clave: la ínsula anterior, implicada en la conciencia interoceptiva, y la representación de las emociones negativas como la ira, el disgusto, así como la culpa, la vergüenza o otras emociones morales. Y en segundo lugar, el núcleo accumbens, centro del sistema de recompensa, y la corteza dorsolateral. La reacción ojo por ojo activa la recompensa, indicando que castigar al que se comporta injustamente tiene una connotación gratificante, puesto que hay un bien social que se deriva de que se corrija, ¿no?, de que se ejerza la justicia. Los que rechazan la respuesta al daño simplemente por deseo de volver a unas relaciones constructivas
inhibieron el impulso con activación de la corteza prefrontal dorsolateral. Esta región permite la elección entre responder, que conlleva recompensa, o no con el castigo, sin que en ese caso haya recompensa. Esa elección es libre. No he tenido que aprender a perdonar porque Dios me enseñó a amar, decía San José María. La estrategia de entrenamiento consiste en cambiar el contenido del corazón, por lo que denominamos olvido activo, que purifica el recuerdo. Contamos con dos procesos de olvido activo: borrarlos, los recuerdos, lo cual es difícil, o reescribir lo vivido. A veces decimos perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. La capacidad de amar restringe lo ocurrido y aporta comprensión. Como vemos en la figura, inicialmente construimos una memoria que integra distintos componentes del recuerdo. Posteriormente, una vez integrados, pueden haber una interferencia que supondría borrarlo o una reestructuración. Las neuronas específicas de neuronas del olvido liberan dopamina, que es recogida en la sinapsis. Bien, tratamos por último las quiebras del corazón, que sin culpa alguna se generan por haber sufrido malos tratos, generalmente en la infancia. Son personas víctimas reales de abusos o de intensas incomprensiones a las que se le hace muy difícil la vida afectiva. Son situaciones especiales de gran dificultad para el autocontrol, tanto por el fallo del control emocional como de la impulsividad. El maltrato puede ser físico, emocional o psicológico. Puede haber abuso sexual, es decir, cualquier clase de contacto sexual con un menor de 18 años por parte de un adulto desde una posición de poder o autoridad. O puede haber negligencia. El maltrato puede ser por negligencia, es decir, por omisión, cuyo caso extremo es el abandono de la persona. Los efectos sobre el cerebro de los malos tratos dependen del tipo del maltrato. El abuso verbal de los padres modifica la corteza auditiva y el fascículo superior izquierdo. Sin embargo, el haber visto violencia doméstica afecta las áreas de la corteza visual y el fascículo longitudinal inferior. El abuso sexual, por su parte, altera la corteza visual, V1, y también la somatosensorial. Por otra parte, también afecta al cerebro de forma distinta al desarrollo concretamente de la amígdala, que evalúa las emociones, y del hipocampo, que construye la memoria emocional, dependiendo de los años. Vemos representada ese efecto según estuviera la víctima entre los 3 y los 18 años. El maltrato infantil modifica los sistemas sensoriales, la arquitectura de las redes, los circuitos involucrados en la detección de amenazas, la regulación emocional y el autocontrol. El maltrato infantil es el principal factor de riesgo de enfermedades mentales y de adicciones. Trae consigo problemas de conducta, incluso delincuencia por una conducta antisocial. Tienen en común un fallo del autocontrol por alteración del circuito de detención y respuesta a las amenazas. Las personas víctimas de maltrato desarrollan una hipervigilancia que les hace responder de manera hostil ante cualquier tipo de situación. El maltrato conduce pues a un trastorno mental diagnosticable, un déficit cognitivo-volitivo con alteración de la impulsividad, de la agresividad reactiva, violencia, ansiedad. Es una condición clínica definida por un comportamiento antisocial persistente, marcado por la búsqueda de recompensa y una gran insensibilidad al castigo,
que emerge muy pronto en la vida. Conjunto: irritabilidad, hostilidad, depresión, emotividad negativa, frustración. La irritabilidad límbica, esas respuestas emocionales agresivas y el bloqueo emocional ocurre por alteración del circuito del control afectivo que vimos anteriormente. El descontrol de los impulsos conduce a una actitud de violencia. Vemos cómo las regiones afectadas por el maltrato coincide con las afectadas o las que se observan en personas con una gran violencia. La amígdala, el hipocampo, el cerebelo, la corteza, el cuerpo calloso y el lóbulo frontal coincide con las alteraciones observadas, como decíamos, en personas violentas. Por otra parte, se ha visto una pérdida esencial del autocontrol, como muestra la diferencia de conectividad de la red del autocontrol en personas no maltratadas y en personas que han sufrido maltrato. Se requiere siempre una ayuda específica a fin de que la cabeza y el corazón puedan llegar a volver a estar integradas. La primera estrategia imprescindible es facilitar el desbloqueo emocional. Como tratamos anteriormente, los recuerdos se vuelven a guardar con el tono emocional del presente. Por eso, ayudarles a recordarlos una y otra vez en un clima de afecto y de confianza permite que se vuelvan a guardar sin ese clima de miedo, dolor, vergüenza o incluso deseos de venganza en que, lógicamente, tiene lugar el evento del maltrato. El olvido activo permite ese desbloqueo sin cambio del hecho que necesariamente tiene que llegar a ser aceptado como tal hecho injusto. Es frecuente que la situación de estrés tóxico por el miedo que acompaña al maltrato genere una cierta dependencia del maltratador y un intento de pensar que no ocurrió, que la propia víctima fue culpable de alguna forma de lo que pasó. De ahí la importancia de que lo asuma diferenciando el hecho de la persona del agresor, que puede pertenecer con frecuencia a su entorno familiar o educativo. Así podrá llegar en esa separación, incluso pues puede perdonar. Aunque lógicamente la actitud de perdonar no se puede imponer a nadie. Perdonar significa ir más allá de la justicia. Precisamente donde el castigo no cubre nunca la pérdida ocasionada por el agresor intencionadamente, es donde tiene espacio el perdón. Este no consiste en saldar un castigo, sino en la actitud interior que no identifica el mal con quien ha hecho ese mal. El perdón es siempre un don gratuito, inmerecido, un acto de la voluntad. No es un sentimiento, aunque esté ligado a la vida afectiva. Perdonar no consiste en no querer ver el daño para no sufrir. Podemos renunciar a la venganza, pero no al dolor. Sin que uno lo quiera, tarde o temprano reaparecen los recuerdos y vuelve el rencor. Se puede perdonar generosamente antes de que el agresor pida perdón, pero la reconciliación exige el arrepentimiento del agresor y que pida perdón. Perdonar no es olvidar, sino la reescritura que mantiene el recuerdo para modificar la carga emocional. El perdón así tiene un enorme poder sanador. Pues bien, desbloqueada la memoria emocional, es importante entrenar las estrategias que hemos ido analizando para gestionar las emociones y alcanzar autocontrol. Vimos cómo el actualizar el contenido de la memoria de trabajo, cambiando de perspectiva, permite que los sentimientos positivos ocupen sitio que ocupaban los negativos. Y si no se puede cambiar el contenido del corazón, veíamos que es importante ampliar lo que puede contener el corazón, aumentando la memoria de trabajo y con actividades que requieren una atención diaria, como puede ser el trabajo, haciéndolo bien, con atención.
Por tanto, motivarle a estas personas a trabajar bien es un buen entrenamiento. Como recordamos, una mala gestión de las emociones es siempre no manifestarlas, disimularlas, imponernos un silencio. Esa insinceridad no cambia los sentimientos que quedan fijados en el interior del corazón. La baja autoestima de las personas que han sufrido maltrato suele afectar a su resiliencia o resistencia mental. Por eso es una gran ayuda proporcionarle los conocidos pilares de la resiliencia. Los expertos en resiliencia hablan de 1. Conseguir autoestima, 2. Un entorno de afecto. En primer lugar, conseguir la autoestima se aumenta con la consideración de yo puedo realizar esto y además puedo ser capaz de llegar a ser apoyo para otros. Para aumentar la autoestima es importante transmitirle expectativas elevadas pero realistas, que no fracase. También el yo tengo personas a mi alrededor en que confío y que confían en mí. Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros, personas que me muestran con su conducta cómo proceder y que conocen mis fuerzas y mis carencias. Un apoyo afectivo de este tipo no es sentimentalismo. Las relaciones interpersonales reales, de ahí la importancia de ojo al encierro en el mundo virtual, es decir, esas relaciones interpersonales reales, amistad, respeto, etc., liberan el neurotransmisor oxitocina, la hormona de la confianza, que refuerza la conexión de la amígdala con el lóbulo frontal. Conexión que, como hemos tratado antes, es esencial para el control de las emociones. En segundo lugar, decíamos la percepción del espacio del entorno familiar. Esa percepción con tanta frecuencia dura puede ser modificada por conceptos de nivel superior que les proporcione esperanza, ver la parte positiva que tienen. Es bien sabido que desde el punto de vista de la salud los optimistas son mejores que los pesimistas y los que tienen mayor participación religiosa o en actividades culturales tienen mejores resultados que aquellos con menor participación. Por tanto, lograr ayudarles a dar un sentido a la propia vida es llenarles de esperanza, sea cual sea ese entorno familiar o social. En definitiva, puesto que un punto de apoyo mueve el mundo, como afirmó Arquímedes, pues con apoyo podrían conseguir una estabilidad afectiva con la que pueden desaparecer la violencia y los enfrentamientos tan frecuentes en personas que han sufrido maltrato. Terminamos ya. Un reciente estudio corrobora que no se trata solo de eliminar lo negativo, sino que lo fundamental es aumentar lo positivo para unir cabeza y corazón. El proceso de sustitución que vemos en primer lugar de las emociones negativas por otras positivas no usa prácticamente el cerebro izquierdo, que es más cognitivo. Es una estrategia que solo facilita las emociones procesadas en el hemisferio derecho. Sin embargo, para cambiar de perspectiva se implican ambos hemisferios, y también el hemisferio derecho más emocional, tanto el cognitivo como el emocional. Lógicamente, la suma de los dos consigue ese entrenamiento del cerebro que se requiere.